¿Qué tal? En este video voy a resolver la tarea 5 para que revisen en qué se equivocaron, para que revisen qué tienen bien y para que resuelvan las dudas que hayan tenido. Ok, entonces esta tarea era sobre transferencia de calor y cambios de fase y vamos a comenzar. Primer ejercicio de la tarea. Me pide calcular la cantidad de calor que se necesita para convertir 80 gramos de hielo a menos 15 grados Celsius en vapor a 125 grados Celsius. Entonces, lo primero que tenemos que ver aquí es que podemos dividir el proceso en 5 partes. La primera parte va a ser, en la primera parte voy a calcular cuánto calor necesito para calentar el hielo de menos 15 grados Celsius a 0 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesito en este paso 1 para para subir la temperatura del hielo? Una vez que llegué a 0 grados Celsius, entonces necesito calcular cuánto calor necesito para fundir el hielo a 0 grados Celsius. Es decir, convertir todo ese hielo en agua líquida. ¿Cuánto calor necesito para eso? Una vez que el agua está líquida, tengo que calcular cuánto calor necesito para elevar la temperatura del agua de 0 a 100 grados Celsius. Entonces, el siguiente paso es calentar el agua de 0 grados a 100 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesito para eso? El cuarto paso, ya calenté el agua a 100 grados Celsius, entonces ahora la tengo que evaporar. Entonces, ¿cuánto calor necesito para evaporar el agua a temperatura constante de 100 grados Celsius? Para convertir toda esa agua en vapor, ¿cuánto calor necesito? Y finalmente el paso 5, ¿cuánto calor necesito para elevar la temperatura del vapor de 100 a 125? Entonces, en el paso 5, el vapor se calienta, el vapor de 100 grados Celsius a 125 grados Celsius. ¿Cuánto calor necesito para elevar la temperatura del vapor? Y entonces vamos a calcular cada uno por separado y después vamos a sumar los calores de cada paso para encontrar el calor total, la energía total que necesitamos para derretir ese hielo y convertirlo a vapor a 125 grados Celsius. Entonces, en el paso 1, el calor necesario va a ser igual al calor específico del hielo multiplicado por la masa de hielo que tenemos, multiplicado por el cambio de temperatura del hielo. Calor específico del hielo, ya vimos en los ejemplos de las clases que es 2.09 joules sobre gramo por grado Celsius. La masa son 80 gramos que nos dan en el problema. El cambio de temperatura, recuerden que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 0 grados Celsius. La temperatura inicial, es decir, con la que comenzamos el experimento, es a menos 15. Entonces, 0 menos 15. Esto es igual a menos por menos me da más. 0 más 15 me da 15. Delta T es 15 grados. Y sustituyo 2.09 joules entre gramo por grado Celsius multiplicado por 80 gramos multiplicado por 15 grados Celsius. Y entonces gramo se elimina con gramo, grado Celsius se elimina con grado Celsius de acá arriba. Meto estos datos en mi calculadora y me da 2508
joules. Esta es la energía necesaria para calentar el hielo en el paso 1. Ok, continuamos al paso 2. El paso 2, el calor necesario para derretir el hielo va a ser igual a la masa que tenemos de hielo multiplicado por el calor de fusión, delta H de fusión. Entonces, delta H de fusión lo pueden checar en el libro, en el apéndice E, o de los datos de los ejemplos que ya vimos en los videos de clase. Delta H de fusión es 334 joules por gramo y la masa son 80 gramos. Sustituyo esos valores, son 80 gramos que multiplican a 334 joules por gramo. Gramo arriba se elimina con gramo abajo. Me quedan unidades de energía, joules. Pongo eso en mi calculadora y me da calor 2 es igual a 26.720 joules. Ok, ya tenemos el paso 2. Vamos a continuar con el paso 3. Paso 3. Ahora tengo que elevar la temperatura del agua. Entonces el calor necesario va a ser igual a el calor específico del agua, que multiplica la masa de agua, que multiplica el cambio de temperatura. El calor específico del agua es igual a 4.18 joules sobre gramo por grado Celsius. La masa son los mismos 80 gramos. Y el delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final son 100 grados Celsius, que es la temperatura en la que después va a empezar a ebullir el agua. La temperatura inicial con la que empezamos es 0 grados después de derretir el hielo. 100 menos 0 me da 100. Y sustituyo en mi ecuación 4.18 joules sobre gramo por grado Celsius, que multiplican a 80 gramos, que multiplican a 100 grados Celsius. Gramos abajo se elimina con gramos arriba, grados Celsius abajo con grados Celsius arriba. Hago la multiplicación y en el calor del paso 3 les debería dar 33.440 joules. Este es el calor necesario para calentar el agua, los 80 gramos de agua de 0 a 100 grados. Continuamos con el paso 4. El paso 4 es evaporar esa agua. Paso 4. Entonces el calor necesario para evaporarla va a ser la masa por el calor de evaporación. Delta H evaporación. Delta H evaporación es igual a 2.26 kilojoules por gramo, que estos serían 2.260 joules por gramo, y la masa son los 80 gramos de agua que tenemos. Sustituyo los valores, son 80 gramos que multiplican 2.260 joules sobre gramo. Gramo se elimina con gramo, me quedan unidades de joules. Y el calor necesario para evaporar esa agua son, hacemos la multiplicación y me da 180.800 joules. Y finalmente el paso 5, calentar el vapor. Entonces para calentar el vapor tenemos que el calor en el paso 5 va a ser igual al calor específico del vapor multiplicado por la masa multiplicado por el cambio de temperatura. Calor específico de vapor es igual a 2.03 joules por gramo por grado Celsius. La masa son los 80 gramos que seguimos teniendo. Y el delta T es temperatura final menos temperatura inicial.
La temperatura final son los 125 grados Celsius, que nos da el problema. La temperatura inicial es la temperatura a la cual evaporamos el agua, que eran los 100 grados Celsius. Hago esta resta, 125 menos 100, y me da 25. Y sustituimos en la ecuación. El calor necesario va a ser igual a 2.03 joules sobre gramo por grado Celsius por 80 gramos por 25 grados. Gramos abajo se elimina con gramos arriba, grados Celsius abajo se elimina con grados Celsius arriba, me quedan las unidades de energía y el calor 5 es igual a, hacemos la multiplicación y nos da 4060 joules. Ok, 4060 joules. Y ya nomás nos falta sumar, hacer la suma de cada uno de los pasos para encontrar el calor necesario en el proceso completo, que va a ser el calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 más el calor 5. Entonces simplemente hay que meter todos los valores que obtuvimos en la calculadora, sumarlos y les debería de dar 247.528 joules. Este es el calor total. O si lo sacaron en kilojoules, esto va a ser igual a 247.528 kilojoules. Ok, entonces este es el resultado del ejercicio 50. 247.528 joules. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Ejercicio 51. Use los datos del apéndice E para calcular la cantidad de calor que se necesita para calentar 165 gramos de mercurio de 25 grados Celsius hasta su punto de ebullición y luego vaporizarlos. Ok. Entonces se van a su apéndice E del libro y encuentran que el calor específico del mercurio líquido, Hg líquido, va a ser igual a 0.138 joules sobre gramo por grado Celsius. Van a encontrar que el calor de vaporización delta H vap del mercurio es igual a 292 joules por gramo a 357 grados Celsius. Y los datos que me da el problema es la temperatura inicial y me dan la masa, que son 165 gramos. Entonces, primero tenemos que identificar que son dos pasos este proceso. Me dice primero calentar 165 gramos de mercurio de 25 grados Celsius hasta su punto de ebullición. Entonces, paso 1, ¿cuánto calor necesito para subir la temperatura del mercurio de 25 grados Celsius hasta su punto de ebullición, que son 357 grados Celsius? ¿Cuánto calor necesito en este paso 1? Ya que llegué al punto de ebullición, me pide que también los voy a vaporizar, entonces también tengo que calcular cuánto calor necesito para evaporar esa cantidad de mercurio a la temperatura del punto de ebullición. ¿Cuánto calor necesito en el paso 2 para evaporar ese mercurio? Ok, entonces otra vez resolvemos los dos pasos por separado y luego hacemos la suma para encontrar el calor durante todo el proceso, el calor necesario para el proceso completo. Entonces, calor en el paso 1 va a ser igual al calor específico del mercurio líquido, Hg líquido, multiplicado por la masa de mercurio que tenemos, multiplicado por el cambio de temperatura.
Entonces ya tenemos acá los datos. Nomás hay que calcular el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es esta de acá, 357 grados Celsius, menos la temperatura inicial, es esta de aquí, 25 grados Celsius. Esto es 332 grados Celsius. Sustituyo en la fórmula 0.138 joules sobre gramos por grado Celsius, que multiplica a 165 gramos, que multiplica a delta T, que es 332 grados Celsius. Gramo con gramo se va, grados Celsius con grados Celsius se va, y el calor en el paso 1 va a ser igual a esa multiplicación. Lo ponen en su calculadora y les debería dar 7559.64 joules en el paso 1. Y entonces ahora hay que calcular la cantidad de calor necesaria para evaporar ese mercurio. Q2 va a ser igual a la masa multiplicado por el calor de evaporación, HEVAP del mercurio, que ya tenemos el dato, la masa son 165 gramos, y el calor de vaporización es 292 joules por gramo. Gramo abajo se va con gramo arriba, y el calor 2 es igual a esta multiplicación que les debe de dar 48.180 joules. Y entonces ahora sí, el calor total va a ser igual al calor necesario en el paso 1 más el calor necesario en el paso 2. Y eso es igual a, hacen la suma de este más este, y eso es 55.739.64 joules. O si lo quieren en kilojoules, esto va a ser aproximadamente igual a 55.7 kilojoules. Y ese es el ejercicio 51. Estos dos ejercicios bastante parecidos a los de la clase, básicamente iguales. Espero que no haya habido problemas con esos. Ok, ejercicio que sigue. Ejercicio 55. Entonces aquí, ojo, aquí hay que tener cuidado con los signos, cómo lo vamos a manejar cuando hablamos de que algo se enfría y algo se calienta. Entonces el ejercicio 55 dice, el agua puede enfriarse en climas calurosos por evaporación del agua de la superficie de bolsas de lona. Tenemos una bolsa de lona, el agua puede evaporarse a través de la superficie de la bolsa, y esa evaporización, como vimos en las clases, va a hacer que el agua restante dentro de la bolsa se enfríe. Me pregunta qué masa de agua puede enfriarse de 35 a 25 grados por la evaporación de un solo gramo de agua. Considere que el delta H de vaporización no cambia con la temperatura. Y vamos a considerar en este, como les puse ahí en su tarea, vamos a considerar el delta H VAP a 37 grados Celsius, que nos lo dieron en el libro, en los ejemplos, porque es lo más el dato más cercano que tenemos a estas temperaturas. Para que sea un poquito más preciso, vamos a utilizar este. Que ese dato pues lo vimos ahí en los ejemplos de las clases. Ok, entonces, lo primero que debemos notar es que la cantidad de calor necesaria para evaporar un gramo de agua es igual a la cantidad de calor que el agua dentro de la bolsa pierde. Entonces voy a escribir eso. Calor necesario para evaporar un gramo de agua va a ser igual a la cantidad de calor que el agua dentro de la bolsa pierde. Va a ser igual a calor
que el agua dentro de la bolsa pierde calor que el agua dentro de la bolsa pierde. Entonces voy a tener que igualar esos dos calores para poder después despejar la masa de agua que estoy enfriando. Ok, entonces eso es lo que quiero hacer. Para poder despejar la masa de agua, quiero igualar el calor necesario para evaporar 1 gramo de agua con el calor que el agua dentro de la bolsa pierde. Entonces vamos a ver cada uno por separado. Primero el calor en el proceso de evaporación, calor evap, le voy a poner, que es este de aquí. Para el calor de evaporación sabemos que, y lo voy a llamar Q1. ¿Cuánto vale la cantidad de calor para evaporar 1 gramo de agua? La cantidad de calor para evaporar 1 gramo de agua va a ser la masa 1. Le voy a poner el subíndice 1 para identificar entre este calor y este calor, que no se me vayan a confundir las masas. Esa masa 1 por el